Muy buenas noches a todas y a los poquitos. Yo creo que siempre que hablamos del tema de la mujer, tenemos que empezar agradeciendo a las que nos precedieron. Si estamos aquí es porque hubo mujeres que en tiempos muy difíciles dieron ese primer paso. En mi caso, los antecedentes de esas mujeres valientes que eran dedicadas a la política en tiempos en que lo único más difícil que ser mujer era ser mujer e independentista. Pero todavía queda mucho por hacer y el Estado todavía tiene que rectificar los pecados que comete por acción y por omisión, que están vinculados al tema del género. Por acción, como la aprobación de medidas que inciden de forma especialmente negativa sobre la mujer. La aprobación del IVU, que afecta sobre todo a la mujer trabajadora. O por omisión, como la negativa de algunos sectores de incorporar plenamente la perspectiva de género a la enseñanza desde los grados más pequeños o de abordar temas difíciles como la agresión sexual. La amenaza de retiro de ciertos fondos obedece a que la agresión sexual es considerada justamente una forma de discrimen y no intentar atajarla, por lo tanto, constituye una violación al mandato de ley. En Puerto Rico, increíblemente, las estadísticas que reúnen la Universidad de Puerto Rico y otros recintos no se refieren ni a la oficina de la Procuradora, ni al Centro de Ayuda de Víctimas de Violación, ni a ninguna parte. No se hace absolutamente nada con ellas. Actualmente, el Centro Salud y Justicia, que está adscrito a la Universidad, la Escuela de Medicina San Juan Bautista, está comenzando un proyecto para uniformar la recopilación de estadísticas. Lo que sí sabemos es que en promedio solamente se reporta un 16% de las agresiones sexuales. Eso nos coloca a nosotros con 26 agresiones sexuales diarias en Puerto Rico, con víctimas extremadamente jóvenes, el 58% niñas menores de 14 años. ¿Qué hay que hacer? Pues claro que hay que tomar iniciativas de seguridad como espacios más seguros, alentar a las personas que presencian incidentes a que intervengan, educar sobre lo que significa sexo no consentido. Pero además hay que reformular la intervención muchas veces torpe del Estado que revictimiza a la mujer en los procesos de investigación. Mujeres sometidas a interrogatorio de 10 y 12 horas. Policías, médicos que desconocen cómo manejar los rape kits. Y hago un llamado aquí a los otros candidatos. El Centro Pasos para la Mujer fue recientemente clausurado. Es el único servicio integral que se daba en Puerto Rico para mujeres víctimas de violación, aun cuando el caso se hubiera descarrilado en la vía judicial. Tenemos que recuperar ese acercamiento integral justo para las mujeres víctimas de violación. El que haya desaparecido un servicio como ese es una muestra de cómo todavía persisten de forma velada y cruel formas de discrimen contra nosotras las mujeres. Muchas gracias. Esa brecha en años recientes ha ido cerrándose, según las estadísticas más recientes del 2013, el perfil de la mujer trabajadora del Departamento del Trabajo. La mediana de salario mensual es $287 la mujer, $290 el hombre, pero persiste una inmensa brecha entre las posiciones que ocupan mujeres y hombres. Solamente un 8% de las altas posiciones gerenciales son ocupadas por mujeres por distintos factores, como la tendencia de los varones a privilegiar en la selección a sus compañeros de género. Pero hay también unos elementos en los que el Estado tiene que actuar y reconocer, por ejemplo, que la equidad representa el aceptar las diferencias que la naturaleza nos ha impuesto. Ha querido que seamos nosotras quienes llevemos la parte más dura de la reproducción de la especie, porque si nosotras no parimos se acaba el género humano. Y eso quiere decir, porque incide directamente sobre el acceso al mercado laboral, eso quiere decir que iniciativas como respeto real a las licencias de maternidad, a la licencia de lactancia, establecimiento de centros de cuidado, el que se procesen adecuadamente las reclamaciones en ese sentido, tienen que ser prioridades para cualquier gobierno. Pero hay otros elementos que no son etiquetables como asuntos del género, que también tienen que ver con la valorización de nuestro trabajo. Profesiones que requieren igual esfuerzo y preparación cuando son dominadas por mujeres no son igualmente remuneradas. Y creo que el mejor ejemplo es el magisterio. Una maestra en Puerto Rico comienza ganándose poco más
que el salario mínimo, $1,750 al mes. Y a ellas les confiamos nuestros hijos y nuestros hijos todos los días a las 8 de la mañana. Ese desamparo del magisterio que ocupa a toda la escuela pública es también una forma de atentar contra las oportunidades de la mujer. Cuando se desampara la escuela pública, se desampara a las maestras, que son la mayoría de ellas mujeres. Cuando se le deja de pagar a las terapistas de educación especial, se afecta a un grupo compuesto en casi un 90% de mujeres. Mujeres que están atendiendo a niños como el mío, llevan 5, 6, 7 meses sin cobrar, jefas de familia. Y cuando se atenta contra la escuela pública, se atenta contra las mujeres que dependen de los servicios del Estado para educar a sus hijos, lo que significa que se amplía la desventaja de las mujeres más marginadas. Si no atendemos esas desigualdades, las que son evidentes y las que ocurren de forma subrepticia, nunca vamos a alcanzar la verdadera equidad en el empleo. La participación de la mujer en los espacios laborales en Puerto Rico no se puede sustraer de lo que es la realidad de todo el país. En Puerto Rico, la participación laboral es de apenas un 40%. Eso quiere decir que 6 de cada 10 personas que están hábiles para ganarse la vida con el sudor de su frente no lo hacen, porque eso es parte del perverso proyecto de inferioridad política que es el Estado Libre Asociado, que gana cuando la gente no tiene, no digo yo, el incentivo económico que representa un trabajo, sino lo que eso significa como parte de la valía propia, del sentido, del esfuerzo. Así que mientras no atendamos la realidad económica general del país, que podrá tener algunos parchos que a alguien se le pueda ocurrir, pero mientras no tengamos las herramientas que son imposibles de acceder bajo el actual estatus, no podemos hablar de desarrollo económico, de empleo, de empresarismo, ni en los hombres ni en las mujeres. Esa es la realidad colonial de un país empobrecido. En el caso de las mujeres, naturalmente, hay unos elementos que tenemos que subrayar. La mayoría de las personas pobres en Puerto Rico son mujeres. Y la feminización de la pobreza quiere decir no solamente el número, las estadísticas, 62% de las mujeres viven bajo el nivel de pobreza. Es que la pobreza implica falta de acceso a servicios educativos, falta de acceso a servicios de salud, falta de acceso a oportunidades en el mundo más competitivo del trabajo. Y por eso, en mi programa de gobierno, en que como se podrán imaginar, como primera mujer candidata al Partido Independentista, el tema del género tiene un gran peso, insistimos en la aplicación transversal del tema del género. Si vamos a hablar del tema de salud, tenemos que hablar de lo que representan las políticas públicas de salud para la mujer. Y doy un ejemplo que me ha tocado muy de cerca por mi trabajo legislativo. En este país, todos los días, se realizan decenas de cesáreas que no son justificadas médicamente y el Estado no ha querido intervenir. El proyecto que yo presenté fue aprobado por unanimidad, Cámara y Senado en mi primer cuatrenio, lo vetó Aníbal Acevedo Vilá. Se aprobó nuevamente por el Senado por unanimidad y está detenido, fue confiscado por una mujer en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Si en este país se intervinieran quirúrgicamente próstatas, en lugar de úteros, sin justificación médica, yo les digo a ustedes si el cuento no sería distinto. Pero somos las mujeres las víctimas de una mala forma de hacer medicina. Cuando hablamos de planificación urbana, tenemos que atender a la realidad demográfica a la que se enfrenta el país. Una población envejecida, en que las mujeres tenemos una mayor expectativa de vida, lo que quiere decir que quienes van a necesitar vivienda asistida son las mujeres. Eso implica no solamente la reformulación de vivienda, de transportación pública, de acceso a centros comerciales, a centros de servicios, a servicios de salud, pero todo eso solamente va a ser posible cuando el país se dé cuenta que si insistimos en premiar con el voto a los hombres y mujeres que ya nos han engañado una vez y otra, no hay ninguna justificación para uno pensar que eso va a cambiar. Eso no va a cambiar. Cuando hablamos de violencia del género, hablamos del síndrome de la mujer maltratada. Cuando hablamos de lo que ha significado la violencia de las políticas de Estado sobre el pueblo de Puerto Rico, es el síndrome del elector maltratado. El que le dice a los que han gobernado y han fracasado, engáñame,
miénteme, róbame, que no importa porque yo igual voy a votar por ti. El día que los hombres y mujeres de este país digan que ya basta de ese maltrato, que vamos a acabar de ese ciclo y que voten por una mujer gobernadora respaldada por un partido que tiene 70 años de historia, de política limpia, de defender los derechos de todos y de todas, ese día es que podemos comenzar a hablar de una transición a un Puerto Rico realmente distinto. Muchas gracias.